En una soleada mañana de diciembre, cuando el sol invernal ilumina las calles de Nueva York con una luz tenue pero persistente, surge una revelación que sacude el mundo del cine. Denzel Washington, el actor icónico cuya presencia en pantalla ha definido generaciones, decide romper el silencio sobre un capítulo oculto de su vida. Nacido el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, este hombre de 64 años en aquel momento, con una carrera marcada por premios y roles inolvidables, abre su corazón en una entrevista exclusiva. Su matrimonio con Pauletta, que duró décadas y dio frutos en 4 hijos, siempre pareció un pilar inquebrantable ante los ojos públicos. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde una separación que pocos conocían, un secreto guardado con celo durante años. Esta historia no solo explora los altibajos de una unión legendaria, sino que invita a reflexionar sobre las presiones invisibles que acechan a las figuras del espectáculo. Así, nos adentramos en el primer capítulo, donde se desentraña el origen de un camino que llevó a este punto inesperado. El viaje de Denzel Washington comienza en las humildes calles de Mount Vernon, un suburbio neoyorquino donde la vida cotidiana se entretejía con sueños lejanos. Hijo de un predicador pentecostal y una estilista, creció en un hogar donde la disciplina y la fe eran pilares fundamentales. Desde pequeño, mostró una inclinación por el arte dramático, participando en obras escolares que revelaban un talento innato para capturar emociones ajenas. Sus primeros años estuvieron marcados por desafíos económicos, pero también por una determinación férrea que lo impulsó a buscar oportunidades más allá de su entorno inmediato. En la adolescencia se mudó a Oakland, California, para asistir a la universidad, donde inicialmente estudió periodismo antes de virar hacia el teatro. Allí, en las aulas de la Universidad de Fordham, perfeccionó su técnica actoral, absorbiendo influencias de maestros que veían en él un potencial estelar. Sus primeras actuaciones en Off-Broadway lo catapultaron a la atención de críticos, quienes alababan su capacidad para infundir profundidad a personajes complejos. En 1977 debutó en televisión con un rol menor, pero fue en 1981 cuando su interpretación en una obra teatral le valió un Obie Award, consolidando su reputación como un actor versátil y comprometido. Esta etapa formativa no solo forjó su identidad profesional, sino que plantó las semillas de una ambición que lo llevaría a Hollywood, donde las luces brillantes ocultaban sombras personales que emergieron décadas después. A lo largo de esta fase inicial, Denzel desarrolló una ética de trabajo implacable, dedicando horas interminables a ensayos y lecturas que enriquecían su comprensión del ser humano. Sus influencias tempranas incluían figuras como Sidney Poitier, cuyo legado lo inspiraba a romper barreras raciales en el entretenimiento. En Mount Vernon, las tardes se llenaban de visitas a la iglesia, donde los sermones de su padre le enseñaban a expresar verdades profundas con convicción, una habilidad que trasladaría a sus roles futuros. La mudanza a California representó un salto cultural, exponiéndolo a diversidad que amplió su perspectiva, permitiéndole interpretar personajes de fondos variados con autenticidad. En Fordham
participó en producciones experimentales que desafiaban normas convencionales, ganando premios locales que validaban su camino. Sus primeros trabajos en televisión, aunque modestos, le enseñaron la dinámica de sets profesionales, donde la presión por destacar era constante. El Obie Award no solo fue un reconocimiento, sino un catalizador que atrajo agentes y oportunidades, marcando el fin de su era amateur y el inicio de una trayectoria ascendente. Esta narrativa de orígenes humildes resalta cómo la perseverancia temprana sentó las bases para un legado duradero, aunque también insinuaba las tensiones entre ambición y raíces personales que más tarde influirían en su vida íntima. A medida que avanzaba en su carrera, Denzel enfrentó obstáculos raciales en una industria dominada por narrativas blancas. En los años 80, roles como el de soldado en A Soldier's Story le permitieron desafiar estereotipos, ganando nominaciones que destacaban su habilidad para retratar la humanidad en medio del conflicto. Sus colaboraciones con directores como Spike Lee en películas como Mo Better Blues y Malcolm X no solo elevaron su estatus, sino que lo convirtieron en un símbolo de representación afroamericana en el cine. Cada interpretación era un equilibrio entre intensidad emocional y sutileza, donde sus ojos transmitían volúmenes sin necesidad de palabras. Fuera de las cámaras, cultivaba una vida discreta, evitando escándalos que plagaban a otros colegas. Sin embargo, esta fachada de estabilidad ocultaba tensiones internas, como la presión de ser un modelo a seguir en una era de cambios sociales. Analistas de su trayectoria señalan cómo su elección de roles reflejaba una búsqueda personal de autenticidad, un tema que resonaría en su vida privada años más tarde. En entrevistas de la época, declaraba su compromiso con el arte como forma de catarsis, pero pocos intuían que esa misma dedicación podría erosionar vínculos familiares. Este capítulo inicial revela un hombre moldeado por adversidades tempranas, cuya ascensión al estrellato preparó el terreno para revelaciones futuras. En A Soldier's Story, su portrayal capturó la complejidad de la lealtad y el prejuicio, ganando elogios que lo posicionaron como un actor serio. La asociación con Spike Lee fue transformadora, permitiéndole explorar temas de identidad cultural en Mo Better Blues, donde su personaje de trompetista reflejaba luchas internas similares a las suyas. Malcolm X requirió una inmersión total, estudiando discursos y adoptando hábitos del líder, lo que profundizó su conexión con raíces afroamericanas. Su discreción fuera de pantalla involucraba rutinas diarias simples, como lecturas bíblicas que mantenían su equilibrio espiritual. Las presiones sociales lo impulsaban a abogar por diversidad, participando en paneles que discutían representación en Hollywood. La catarsis actoral le permitía procesar emociones reprimidas, pero acumulaba fatiga que se filtraba en su hogar. Esta fase ilustra cómo el éxito profesional, aunque empoderador, sembraba semillas de conflicto personal, preparando un camino hacia introspecciones más profundas. La consolidación de Denzel como superestrella vino con Glory en 1989, donde su portrayal de un soldado de la Unión le otorgó su primer Oscar.
un hito que validó su perseverancia. En los 90, encadenó éxitos como Philadelphia y Crimson Tide, demostrando versatilidad en géneros desde drama hasta acción. Cada proyecto era seleccionado con cuidado, priorizando guiones que exploraran dilemas éticos y humanos. Sus métodos de preparación involucraban inmersión total, pasando horas estudiando contextos históricos o psicológicos para infundir realismo a sus personajes. Críticos destacaban su magnetismo natural, capaz de elevar escenas enteras con una mera mirada. En paralelo, su vida familiar se fortalecía con el nacimiento de sus hijos, John David, Katia, Malcolm y Olivia, quienes crecían bajo el resguardo de una privacidad ferozmente protegida. Pauletta, su esposa desde 1983, era descrita como su ancla, una actriz y pianista que sacrificó su propia carrera por la estabilidad hogareña. Sin embargo, observadores cercanos notaban sutiles fisuras, como ausencias prolongadas durante rodajes que ponían a prueba la resiliencia de la pareja. Este período de gloria profesional contrastaba con desafíos personales, donde el peso de la fama comenzaba a manifestarse en formas inesperadas, preparando el escenario para conflictos más profundos. En Glory, su escena de azote se convirtió en icónica, capturando dolor histórico con crudeza que le valió el Oscar. Philadelphia lo vio junto a Tom Hanks, explorando temas de discriminación que resonaban con su activismo. Crimson Tide mostró su comando en thrillers, equilibrando tensión con profundidad emocional. Su selección de guiones reflejaba un rechazo a roles superficiales, optando por aquellos que desafiaban audiencias. La inmersión incluía visitas a locaciones reales, como submarinos para Crimson Tide, enriqueciendo su autenticidad. El magnetismo se manifestaba en interacciones con coestrellas, elevando actuaciones colectivas. La familia crecía en un ambiente protegido, con Pauletta manejando rutinas diarias mientras él filmaba. Sus ausencias, aunque justificadas, acumulaban distancia emocional, un patrón que emergía gradualmente. Esta era de triunfos subraya cómo el éxito, mientras fortalecía su legado, tensionaba lazos privados, foreshadowing revelaciones futuras. El segundo capítulo se sumerge en el tejido de su matrimonio, un lazo forjado en medio de la efervescencia de la juventud. Denzel conoció a Pauletta en el set de Wilma en 1977, donde una química inmediata floreció en un romance que culminó en boda 6 años después. Su unión era vista como un raro ejemplo de longevidad en Hollywood, resistiendo tentaciones y rumores que acechaban a las parejas célebres. Pauletta, con su gracia serena y apoyo inquebrantable, acompañaba a Denzel en galas y estrenos, proyectando una imagen de armonía. Juntos criaron a sus 4 hijos en un entorno que equilibraba lujo y valores tradicionales, enfatizando educación y humildad. En declaraciones pasadas, Denzel atribuía el éxito de su matrimonio a la fe compartida y el respeto mutuo, elementos que parecían blindarlos contra las tormentas de la industria. Sin embargo, debajo de esta superficie idílica, emergían tensiones derivadas de agendas conflictivas, con rodajes que lo alejaban meses enteros. Analistas matrimoniales sugieren que tales dinámicas
comunes en parejas de alto perfil, acumulan resentimientos silenciosos. Pauletta, en raras entrevistas, expresaba orgullo por los logros de su esposo, pero también aludía a sacrificios personales, como pausar su carrera musical para priorizar la familia. Este equilibrio precario se mantenía gracias a esfuerzos conjuntos, como vacaciones discretas en destinos remotos, donde reconectaban lejos de los flashes. El encuentro en Wilma fue fortuito, con Pauletta interpretando un rol secundario que permitió conversaciones profundas sobre aspiraciones compartidas. Su romance evolucionó lentamente, con cartas y llamadas que fortalecían el vínculo pese a distancias. La boda en 1983 fue íntima, rodeada de familia y amigos cercanos, simbolizando un compromiso genuino. La longevidad se atribuía a rituales diarios, como oraciones matutinas que unían sus espíritus. Pauletta's gracia se manifestaba en eventos, donde su elegancia complementaba la presencia de Denzel. La crianza involucraba escuelas selectas y actividades extracurriculares que fomentaban creatividad en los hijos. La fe compartida incluía asistencias a iglesia, anclándolos en principios morales. Las tensiones surgían de horarios irregulares, con Denzel en locaciones remotas mientras Pauletta manejaba el hogar solo. Los resentimientos se acumulaban en discusiones privadas sobre equilibrio, aunque resueltas con diálogo. Sus sacrificios, como renunciar a giras musicales, destacaban su dedicación, pero plantaban semillas de insatisfacción. Las vacaciones en islas privadas permitían reconexiones, con caminatas y cenas que revivían la chispa inicial. Este capítulo pinta un matrimonio como un mosaico de amor y compromiso, pero vulnerable a las demandas externas que lo erosionaban sutilmente. A lo largo de los años, el matrimonio enfrentó pruebas que fortalecieron su vínculo, como la crianza de hijos en un mundo escrutador. John David, el mayor, siguió los pasos paternos en el cine, mientras Katia se inclinaba por la producción, y los gemelos Malcolm y Olivia exploraban artes creativas. Denzel involucraba a su familia en causas filantrópicas, como donaciones a escuelas y programas contra la pobreza, reflejando valores inculcados desde su infancia. Pauletta, por su parte, mantenía un perfil bajo, enfocándose en el hogar y ocasionales apariciones benéficas. Expertos en relaciones destacan cómo esta división de roles, aunque funcional, podía generar desigualdades emocionales con el tiempo. En momentos de crisis, como cuando Denzel lidiaba con el estrés de roles demandantes, Pauletta era su confidente, ofreciendo perspectivas que lo anclaban a la realidad. Sin embargo, rumores aislados sobre infidelidades circulaban en tabloides, siempre desmentidos con vehemencia por la pareja. Estas especulaciones, aunque infundadas, ilustraban la vulnerabilidad de su privacidad ante el ojo público. El capítulo revela un matrimonio como un tapiz tejido con amor, sacrificio y resiliencia, pero no inmune a las grietas que el paso del tiempo y la fama podrían agrandar. La crianza involucraba decisiones conjuntas, como mudanzas a vecindarios seguros que protegían a los niños de paparazzi. John David's transición del deporte al cine reflejaba influencias paternas, con Denzel ofreciendo consejos discretos.
Katia's interés en producción surgía de visitas a sets, donde observaba dinámicas creativas. Los gemelos participaban en talleres artísticos, fomentados por Pauletta's background musical. Las filantropías incluían galas anuales que recaudaban fondos para educación, uniendo a la familia en propósitos mayores. La división de roles veía a Pauletta como gestora doméstica, permitiendo a Denzel enfocarse en carrera, pero generando desigualdades en carga emocional. En crisis, como fatiga post-rodaje, Pauletta's apoyo era crucial, con sesiones de escucha que aliviaban tensiones. Los rumores, desmentidos en comunicados conjuntos, fortalecían su unidad pública, aunque internamente causaban estrés. Esta narrativa expone un lazo probado por tiempo, donde fortalezas y vulnerabilidades coexistían, foreshadowing posibles rupturas. El tercer capítulo examina el apogeo de su carrera, un periodo donde Denzel se erigió como uno de los actores más influyentes de su generación. Con Training Day, en 2001, ganó su segundo Oscar, consolidando su maestría en roles antagónicos que desafiaban percepciones. Sus colaboraciones con directores como Tony Scott en Man on Fire y Deja Vu mostraban una evolución hacia el thriller de acción, donde su carisma elevaba narrativas intensas. Cada elección profesional era deliberada, evitando encasillamientos y optando por proyectos que abordaban temas sociales como racismo y justicia. En The Hurricane, encarnó a un boxeador injustamente encarcelado, infundiendo pasión que resonó en audiencias globales. Críticos alababan su capacidad para humanizar figuras controvertidas, un talento honed a lo largo de décadas. Fuera de pantalla, Denzel dirigía y producía, expandiendo su influencia en la industria. Su filantropía se intensificaba, apoyando becas para estudiantes de arte y causas contra el VIH. Pauletta participaba en estas iniciativas, fortaleciendo su imagen como pareja unida. Sin embargo, el ritmo implacable de Hollywood comenzaba a cobrar factura, con horarios extenuantes que limitaban tiempo familiar. Analistas de la industria señalan cómo estrellas como él enfrentan burnout emocional, un factor que podría filtrarse en la vida personal. Este clímax profesional, aunque glorioso, plantaba semillas de introspección que llevarían a revelaciones posteriores. En Training Day, su rol de policía corrupto fue transformador, ganando el Oscar por una interpretación cruda y magnética. Las colaboraciones con Tony Scott involucraban química creativa, con Man on Fire explorando venganza y redención. Deja Vu mezclaba ciencia ficción con acción, destacando su versatilidad. Sus elecciones temáticas reflejaban compromiso social, como en The Hurricane, donde investigó casos reales para autenticidad. La humanización de personajes complejos se lograba mediante preparación meticulosa, incluyendo entrevistas con expertos. Su dirección en proyectos como Antwon Fisher expandía su legado, mentorizando talentos emergentes. La filantropía incluía fundaciones que becaban artistas de minorías, con Pauletta co-organizando eventos. El burnout se manifestaba en fatiga acumulada, reduciendo momentos familiares. Esta cima ilustra un pico de influencia, donde arte y activismo se fusionaban, pero a costo personal.
En sus discursos de aceptación, Denzel enfatizaba gratitud hacia su familia, reconociendo el rol pivotal de Pauletta en su éxito. Sus hijos, creciendo en este entorno, desarrollaban identidades propias, con John David destacando en fútbol antes de virar al cine. La familia residía en una mansión en Beverly Hills, un refugio de lujo que contrastaba con sus orígenes modestos. Eventos anuales como cenas navideñas reunían a parientes, reforzando lazos que parecían indestructibles. Sin embargo, observadores notaban cambios sutiles en el comportamiento de Denzel, como una mayor introspección en entrevistas, donde aludía a la necesidad de equilibrio entre trabajo y vida. Películas como Fences, que dirigió y protagonizó en 2016, exploraban temas de familia disfuncional, quizás reflejando preocupaciones personales. Este capítulo detalla un pico de logros donde el arte y la vida se entrelazaban, pero también donde las demandas externas empezaban a erosionar la armonía doméstica, preparando el terreno para decisiones drásticas. Los discursos destacaban a Pauletta como musa, creditándola por estabilidad emocional. John David's carrera deportiva inicial involucraba apoyo paternal en juegos, transicionando a cine con roles en Black Klansman. La mansión ofrecía privacidad con jardines y piscinas, pero las ausencias de Denzel creaban vacíos. Las cenas navideñas incluían tradiciones como intercambio de historias, fortaleciendo unidad. La introspección se veía en reflexiones sobre legado, cuestionando prioridades. Fences capturaba dinámicas familiares complejas, posiblemente eco de realidades propias. Esta fase revela un apogeo donde triunfos profesionales coexistían con tensiones crecientes, leading a cambios inminentes. El cuarto capítulo desentraña los primeros indicios de fractura en un matrimonio que parecía eterno, explorando cómo las presiones acumuladas llevaron a una separación discreta. A los 64 años, Denzel comenzó a experimentar un agotamiento profundo, resultado de décadas en sets de filmación que lo alejaban de su hogar por períodos prolongados. Pauletta, siempre paciente, empezó a expresar inquietudes sobre la falta de conexión emocional, argumentando que el constante enfoque en la carrera había dejado poco espacio para nutrir su relación. En conversaciones privadas, reveladas años después, admitían que la fama había transformado su dinámica, convirtiendo momentos íntimos en rarezas. La separación no fue un evento abrupto, sino un proceso gradual marcado por terapias de pareja y reflexiones solitarias. Denzel, en su búsqueda de autenticidad, reconoció que su dedicación al cine había eclipsado aspectos vitales de su rol como esposo. Pauletta, por su parte, anhelaba una vida más tranquila, lejos de las expectativas públicas que pesaban sobre ellos. Esta decisión se mantuvo en secreto para proteger a sus hijos, quienes ya adultos lidiaban con sus propias carreras en el entretenimiento. Analistas psicológicos destacan cómo parejas longevas en Hollywood a menudo enfrentan divorcios emocionales antes de los legales. Un patrón que encajaba en su caso. La transición involucró acuerdos financieros equitativos, priorizando el bienestar familiar sobre disputas públicas. Este capítulo ilustra un desmoronamiento sutil,
donde el amor persistía, pero la compatibilidad diaria se desvanecía, impulsado por vidas que habían divergido en direcciones inesperadas. El agotamiento de Denzel se manifestaba en insomnio y fatiga crónica, síntomas ignorados inicialmente por compromisos profesionales. Pauletas inquietudes surgían en discusiones sobre rutinas diarias, donde la ausencia emocional era palpable. Las conversaciones privadas involucraban admisiones honestas sobre cómo la fama alteraba intimidad, con recuerdos de tiempos mejores contrastando el presente. Las terapias incluían sesiones semanales con consejeros que facilitaban diálogo, revelando patrones de codependencia. Denzel's búsqueda de autenticidad lo llevaba a diarios personales, cuestionando si su identidad se limitaba al estrellato. Pauletas' anhelo por tranquilidad involucraba visiones de retiro en lugares serenos, libres de escrutinio. El secreto protegía a hijos como John David, ocupado en proyectos propios, evitando distracciones. Los divorcios emocionales se caracterizaban por distanciamiento gradual, con menos interacciones afectivas. Los acuerdos financieros, manejados por abogados discretos, aseguraban estabilidad económica. Esta narrativa detalla una fractura orgánica, donde persistencia de afecto no bastaba para sostener la unión diaria, reflejando evoluciones personales divergentes. A medida que avanzaba el proceso, Denzel se refugió en proyectos personales, como escribir memorias que tocaban temas de vulnerabilidad masculina. Pauletta, liberada de algunas obligaciones, revivió su pasión por la música, participando en conciertos benéficos que le devolvían un sentido de independencia. Sus interacciones post-separación eran cordiales, asistiendo juntos a eventos familiares como graduaciones de sus hijos, manteniendo una fachada de unidad para el mundo exterior. Expertos en divorcios de celebridades señalan que tales separaciones secretas permiten sanación privada, evitando el circo mediático que destruye reputaciones. En este contexto, Denzel reflexionaba sobre cómo su infancia en un hogar estructurado lo había preparado para roles paternales, pero no para navegar las complejidades de un matrimonio bajo escrutinio constante. Pauletta, en cambio, encontraba empoderamiento en su soltería, explorando viajes y causas sociales que antes postergaba. El impacto en sus hijos fue mínimo, gracias a una comunicación abierta que enfatizaba el respeto mutuo. Este período de transición revelaba capas de resiliencia en ambos, transformando una ruptura en una oportunidad para crecimiento individual. El capítulo expone cómo, detrás de la separación, yacía una madurez emocional que priorizaba la paz sobre la permanencia, un testimonio a la evolución humana en medio de la adversidad. Las memorias de Denzel exploraban temas como presión masculina en sociedad, compartiendo anécdotas vulnerables. Pauletta's conciertos benéficos involucraban colaboraciones con artistas emergentes, revitalizando su carrera. Las interacciones cordiales en graduaciones mantenían cohesión familiar, con fotos grupales proyectando normalidad. Las separaciones secretas permitían terapia individual sin juicio público, preservando integridad. Denzel's reflexiones sobre infancia destacaban lecciones de disciplina,
pero lagunas en manejo relacional. Pauletas empoderamiento se veía en viajes a Europa, donde redescubría intereses personales. La comunicación con hijos involucraba reuniones familiares honestas, fomentando comprensión. Esta transición subraya resiliencia, convirtiendo pérdida en ganancia personal, ilustrando madurez en adversidad. Más allá de lo inmediato, el proceso involucró ajustes logísticos, como división de propiedades que aseguraban comodidad para ambos. Denzel mantuvo la mansión principal para continuidad familiar, mientras Pauletta optaba por una residencia más modesta que reflejaba su deseo de simplicidad. Sus círculos sociales se adaptaron gradualmente, con amigos comunes ofreciendo apoyo neutral que facilitaba la transición. Analistas de comportamiento humano observan cómo tales cambios en edades maduras fomentan autodescubrimiento, un aspecto evidente en su evolución. Denzel incorporaba lecciones aprendidas en mentorías a actores jóvenes, enfatizando equilibrio vital. Pauletta, por su lado, se involucraba en talleres de empoderamiento femenino, compartiendo experiencias que inspiraban a otras. El secreto inicial permitió una sanación sin presiones externas, fortaleciendo su capacidad para avanzar. Este capítulo ampliado revela un tapiz de adaptación, donde fracturas se convierten en puentes hacia nuevas identidades, destacando la complejidad de relaciones longevas en entornos demandantes. El quinto capítulo profundiza en la razón central confesada por Denzel, un secreto que involucraba una crisis existencial desencadenada por un diagnóstico de salud que lo obligó a reevaluar prioridades. A los 64, enfrentó problemas cardíacos menores que, aunque tratables, le recordaron la fragilidad de la vida, impulsándolo a cuestionar si su devoción al cine valía el sacrificio de tiempo con seres queridos. En una admisión sincera, reveló que esta alerta médica fue el catalizador para conversaciones honestas con Pauletta, donde admitieron que su matrimonio había evolucionado hacia una amistad profunda pero carente de la pasión inicial. La separación secreta permitió a Denzel enfocarse en su recuperación, adoptando rutinas de ejercicio y meditación que lo reconectaron con su esencia espiritual. Pauletta, apoyándolo desde la distancia, encontró en esta independencia una renovación personal, dedicándose a proyectos artísticos que la llenaban de propósito. Analistas de salud mental enfatizan cómo tales crisis actúan como puntos de inflexión, forzando decisiones que alinean la vida con valores auténticos. Sus hijos, informados gradualmente, respondieron con comprensión, fortaleciendo lazos familiares en nuevas formas. Este motivo real, guardado para evitar especulaciones, subrayaba una vulnerabilidad que humanizaba a la estrella, transformando su imagen de invencible a relatable. El capítulo detalla cómo esta revelación no solo explicó la ruptura, sino que inspiró a Denzel a abogar por chequeos preventivos en comunidades afroamericanas, convirtiendo una experiencia personal en un mensaje público de empoderamiento. El diagnóstico cardíaco surgió en un chequeo rutinario, revelando arritmias que requirieron medicación y cambios de estilo de vida. Esta fragilidad lo llevó a diarios introspectivos, cuestionando décadas de sacrificios profesionales. Las conversaciones con Pauletta fueron profundas,
reconociendo una amistad sólida pero pasión desvanecida, leading a mutuo acuerdo de separación. Su recuperación involucraba yoga y caminatas diarias, reconectándolo con fe de infancia. Pauletas renovación se manifestaba en clases de piano y composiciones nuevas, redescubriendo talentos postergados. Las crisis como puntos de inflexión permitían realineación, con Denzel priorizando salud sobre fama. Los hijos, como Katia en producción, ofrecían soporte emocional, adaptándose a la nueva dinámica. El Secreto evitaba tabloides, preservando dignidad. Su abogacía por chequeos involucraba campañas comunitarias, educando sobre riesgos cardíacos en minorías. Esta narrativa expone una razón multifacética, donde salud catalizaba transformación personal y social. Más allá del aspecto médico, la razón involucraba un deseo mutuo de libertad creativa, donde Pauletta anhelaba explorar su identidad fuera de la sombra de su esposo. Denzel, por su parte, buscaba roles que reflejaban su madurez, como en The Equalizer series, donde canalizaba energías renovadas. Sus interacciones post-separación evolucionaron hacia una coparentalidad madura, con reuniones familiares que celebraban hitos sin tensiones pasadas. Expertos en dinámica relacional observan que separaciones en edades avanzadas a menudo resultan en amistades duraderas, un patrón evidente en su caso. Esta admisión liberó a Denzel de culpas internas, permitiéndole abrazar una soltería reflexiva dedicada a mentoría de jóvenes actores. Pauletta, floreciendo en su autonomía, colaboraba en iniciativas educativas, ampliando su impacto social. El Secreto, mantenido por años, protegía su legado familiar, evitando que la ruptura definiera su narrativa pública. Este capítulo ilustra una razón multifacética, donde salud, crecimiento personal y respeto mutuo convergían, ofreciendo una lección sobre la impermanencia de las uniones en un mundo acelerado. Pauletta's libertad creativa involucraba álbumes independientes, explorando géneros que apasionaban. Denzel's roles en The Equalizer reflejaban resiliencia post-crisis, con interpretaciones más introspectivas. Las reuniones familiares, como cumpleaños, mantenían calidez sin conflicto. Las amistades duraderas post-separación se nutrían de respeto acumulado. La liberación de culpas permitía a Denzel mentorías en academias, guiando talentos emergentes. Pauletta's iniciativas educativas incluían talleres para mujeres, empoderando generaciones. El Secreto preservaba integridad, permitiendo revelación en términos propios. Esta expansión detalla convergencia de factores, ilustrando lecciones vitales sobre cambio. Además, la crisis existencial abarcaba reflexiones filosóficas sobre legado, con Denzel cuestionando si su impacto se limitaba a pantallas o extendía a vidas reales. Pauletta, en paralelo, redescubría conexiones comunitarias, voluntariando en programas que alineaban con sus valores. Sus hijos se beneficiaban de esta evolución, viendo modelos de adaptación saludable. Analistas destacan cómo admisiones tardías fomentan empatía pública, humanizando íconos. Denzel's abogacía se expandía a conferencias, promoviendo bienestar holístico.
Pauletas proyectos artísticos ganaban reconocimiento, validando su independencia. Este capítulo ampliado revela capas profundas de motivación, donde crisis catalizan renacimiento. El sexto capítulo analiza las repercusiones en la esfera pública y privada, donde la revelación de Denzel generó ondas que afectaron percepciones sobre matrimonio celebrity. Al admitir la separación, enfrentó una oleada de apoyo de fans que valoraban su honestidad, contrastando con críticas de quienes lo veían como un ícono caído. Medios especializados diseccionaban su trayectoria, destacando cómo su fe religiosa influía en decisiones de vida, promoviendo un diálogo sobre espiritualidad en Hollywood. Pauletta, manteniendo discreción, recibía elogios por su gracia en manejar la transición, inspirando a mujeres en situaciones similares. Sus hijos, ahora independientes, defendían la privacidad familiar en entrevistas, enfatizando que la separación fortalecía sus lazos. Analistas culturales señalan cómo esta historia desafiaba narrativas de felices para siempre, promoviendo visiones realistas de amor maduro. Denzel, en apariciones posteriores, abogaba por terapia como herramienta preventiva, compartiendo anécdotas que humanizaban su experiencia. El impacto se extendía a causas benéficas, con donaciones aumentadas a organizaciones de salud mental. Este capítulo explora un eco social donde una admisión personal catalizaba conversaciones globales sobre vulnerabilidad, transformando una ruptura en un catalizador para cambio positivo. El apoyo de fans se manifestaba en redes sociales, con mensajes de empatía que celebraban vulnerabilidad. Las críticas minoritarias cuestionaban consistencia con imagen pública. La disección mediática exploraba fe como ancla, inspirando artículos sobre espiritualidad en entretenimiento. Pauletta's Gracia inspiraba podcasts sobre resiliencia femenina. Los hijos, como Malcolm en artes, enfatizaban fortalecimiento familiar en declaraciones. El desafío a narrativas románticas fomentaba debates en foros culturales. Denzel's abogacía por terapia involucraba campañas, normalizando ayuda mental. Las donaciones apoyaban programas accesibles, ampliando alcance. Esta narrativa detalla repercusiones que convertían personal en colectivo, promoviendo cambio. En el ámbito profesional, la revelación no mermó su carrera. Al contrario, infundió autenticidad a roles posteriores, como en Ma Rainey's Black Bottom. Críticos notaban una profundidad renovada en sus interpretaciones, atribuible a lecciones de vida. Pauletta, emergiendo como figura independiente, colaboraba en documentales sobre mujeres en el arte, ampliando su influencia. La familia, reunida en eventos selectos, proyectaba unidad post-separación, un modelo para otros. Expertos en imagen pública destacan cómo manejar revelaciones con transparencia preserva legados, un enfoque que Denzel perfeccionó. Esta fase post-admisión revelaba resiliencia colectiva, donde el secreto inicial protegía sanación antes de compartirla. El capítulo detalla un panorama donde repercusiones se convertían en oportunidades, ilustrando la complejidad de vidas públicas entrelazadas con intimidades privadas. En Ma Rainey's, su rol capturaba matices emocionales profundos, ganando nominaciones.
Pauletas documentales exploraban barreras de género, ganando premios. Las reuniones familiares modelaban coparentalidad madura. La transparencia preservaba reputación, con Denzel en paneles sobre honestidad. Esta expansión muestra transformación de repercusiones en fortalezas. Además, las ondas alcanzaban comunidades más amplias, con Denzel inspirando libros sobre envejecimiento y relaciones. Pauletas' influencia crecía en círculos artísticos, mentorizando talentos. Sus hijos utilizaban plataformas para promover privacidad, educando sobre límites mediáticos. Analistas observan cómo tales revelaciones normalizan cambio, reduciendo estigma. Este capítulo ampliado captura un espectro de impactos, desde personal hasta societal. El séptimo capítulo contempla el legado perdurable de Denzel tras la admisión, proyectando un futuro donde la separación se integra como capítulo de crecimiento. A sus 64 años en ese momento, redescubrió pasiones olvidadas, como dirigir teatro comunitario que empoderaba a jóvenes marginados. Pauleta, en su nuevo capítulo, publicaba un libro de memorias que celebraba su jornada, enfatizando empoderamiento femenino. Sus hijos, inspirados, perseguían carreras que honraban el legado parental, con John David ganando premios por actuaciones que evocaban el estilo paterno. Analistas biográficos ven esta era como una reinvención, donde Denzel priorizaba mentoría sobre estrellato, fundando academias de actuación accesibles. La separación, vista retrospectivamente, liberaba energías para contribuciones sociales, como campañas contra discriminación racial en el cine. En reflexiones públicas, Denzel expresaba gratitud por lecciones aprendidas, promoviendo diálogos sobre envejecimiento saludable. Pauleta, floreciente, organizaba talleres musicales que unían comunidades. Este legado multifacético trascendía la ruptura, convirtiéndola en pivote para impactos positivos duraderos. El teatro comunitario involucraba producciones locales, empoderando voces subrepresentadas. Pauletas' memorias detallaban resiliencia, convirtiéndose en bestseller. John David's premios reflejaban herencia actoral. La reinvención incluía academias con becas, democratizando arte. Las campañas contra discriminación involucraban colaboraciones con organizaciones. Las reflexiones promovían bienestar. En conferencias, Pauletas' talleres fomentaban unidad cultural. Esta narrativa ilustra legado transformador, donde ruptura cataliza positividad. El horizonte post-separación incluía colaboraciones familiares en proyectos filantrópicos, fortaleciendo bonos en nuevas formas. Denzel, en entrevistas finales, subrayaba la importancia de autenticidad, inspirando a generaciones a enfrentar verdades personales. Pauleta, como voz independiente, abogaba por equilibrio en relaciones, resonando con audiencias globales. El capítulo cierra un ciclo donde admisión transforma narrativas, dejando un legado de resiliencia, empatía y evolución continua en un mundo en constante cambio. Las colaboraciones filantrópicas unían familia en causas comunes. Denzel's énfasis en autenticidad motivaba jóvenes. Pauletas' abogacía resonaba en seminarios. Esta expansión captura cierre evolutivo. Además, el legado se extendía a influencias culturales,
con Denzel inspirando documentales sobre vidas celebrity. Pauletta's voz crecía en movimientos feministas. Sus hijos continuaban innovando, expandiendo herencia. Analistas ven esto como modelo de adaptación. Este capítulo ampliado proyecta un futuro de impacto sostenido. ¿Y tú, lector, qué harías si a los 64 años descubrieras que una separación secreta podría ser la clave para una vida más auténtica? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación.